Ahí creo que sí. Ahí sí, ¿no? Ya sí, ese es el símbolo de grabación. Ya. Entonces les decía, el ángulo siempre será la región comprendida entre dos semirrectas y obviamente tiene un puntito en común. Esta es la abertura que a usted le interesa. Esto es la abertura que le indican. ¿Hay formas de representarlo? Sí. Normalmente podemos nosotros decir, aquí tenemos un punto A. Esta semirrecta va a tener un punto B. Esto va a tener por aquí un puntito de referencia C. Ya usted le pueden decir, ¿cómo represento este ángulo, por ejemplo, teta? Así que teta va a ser igual a la representación de ángulo. Ángulo se representa así, con una B de un ladito y una recta y un arquito pequeño. Eso significa ángulo y usted va a especificar siempre cómo lo va a tratar de abrir normalmente. Un inicial, central y final. Usted puede lanzar el ángulo C, A y B. Pero lo que siempre debe pasar es que la letra que quede en medio es en donde va a estar centrado su ángulo. Si a usted le dicen, teta es el ángulo CAB, significa desde C voy hacia A y desde A voy hacia B. Esa es la medida del ángulo teta. También el ángulo teta, por si acaso, va a ser la medida de B hacia A y hacia C. En este caso lo estoy viendo al revés, ¿no? Así, ¿ve? Así y así. Y esta medida sería el ángulo teta. O si no, también podemos decir únicamente con la letra central. Podemos decir el ángulo A. Con eso estoy refiriéndome a teta es el ángulo centrado en el vértice A. Así también puede ser. También lo podemos representar así, con una M. Eso más que todo cuando ya voy a especificar el valor. Incluso en los ejercicios suele venir así. Le ponen M, la medida, y obviamente va a depender de cómo lo tengamos ahí, ¿no? Voy a poner en este caso BAC. Así lo puede encontrar. Pero más que todo, esa es la parte importante, que nosotros sepamos qué es un ángulo en sí. Y esto pues, control de lectura, le preguntan, la región del plano comprendida entre dos rectas de origen común, eso es el ángulo, ¿verdadero o falso? Si usted le dicen rectas, falso. Y eso es lo que tiene que estar bien atento. Y por eso le decía que es importante que tenga el libro a la mano. A la mano porque si los controles son como los tomaron en el prepasado, va a ser una prueba asincrónica, que en ese caso era el día anterior a las 7 de la noche, y usted, si tiene el libro, pues podía autoayudarse ahí, ¿no? Y eso pues le sirve. Si no, pues tiene que acordarse de todos estos detalles, ¿no? Algo que medio le cambian, ya, falso. Y así va a ser. Siempre hay como que esas trampitas de verdadero o falso. Son vectores que abren en dirección contraria. Ya, exacto. Ya, mire. Eso es básicamente qué es un ángulo, ¿no? Ahora, vamos a ponernos un poquito más formal, porque va a depender de cómo abramos el ángulo, porque el ángulo puede ser ya sea positivo o puede ser negativo, y eso va a depender del lado inicial y del lado final. Si, por ejemplo, yo digo, a ver, tenemos este lado inicial, ¿ya? Vamos a poner que este es el lado inicial. Y vamos a poner lado final. ¿Ya? Este sería mi lado final. ¿Ya? Y si no dice común, entonces va a depender de cómo esté esto de aquí, porque imagínese que tengo esta semirrecta y tengo esta otra semirrecta. ¿Estas rectas forman un ángulo? No, no lo formarían, entonces también sería falso. Va a depender de cómo me lo planteen ahí, porque si no tienen un punto en común es como que si cada uno pueda estar por su lado, entonces, falso. Piensen una cosa, y eso es como que lo bueno que me den lógica en el primer capítulo. Hay una parte que se llama demostración por contraejemplo. Y eso lo que me dice es que yo planteé una situación
que logre desmentir la proposición que me estén dando. Y casi siempre, en la mayoría de temas, se podría encontrar alguna sección de lo que tal vez me estén diciendo. Cuando a mí me dicen eso, usted siempre piensa en falso. Es como que decir, bueno, estoy tratando de descartarla. Si ya no tengo alternativas, si ya no se me ocurre nada, lo más probable es que sea verdadero. Entonces, ahí sí usted diga, bueno, verdadero. Pero casi nunca trate de pensar en que algo es verdadero. Trate siempre de ir como que falso. Trate de ser negativo. No, esta creo que es falsa. A ver, y trato de visualizar alguna situación donde lo pueda confirmar. Si no lo puedo confirmar, entonces digo, bueno, chuta, ha de ser verdadero. Y ya me quedo con esa tranquilidad. Porque para algunos hay un enunciado que le digan y usted dice, ah, verdadero, de cabeza. No, no siempre es así. ¿Ya? Entonces hay que tener siempre en mente que algo puede ser falso. Veamos aquí entonces. Si yo le digo que este es el lado inicial y este es el lado final, el ángulo se abre en esta forma, desde el lado inicial hasta encontrarme con el lado final. Si se da cuenta, estoy abriendo el ángulo en este sentido. ¿Cómo conocemos a este sentido? ¿Horario o antihorario? ¿Cómo conocemos a esta forma de girar? Ya, esto se llama antihorario. Y cuando se forme el ángulo de manera así, antihoraria, la convención de signos me indica que ese ángulo lo tome como positivo. Eso es importante. Así que este ángulo para mí vendría a ser teta y si quiere póngale un positivo, ya, más teta. Ese sería el lado inicial, el lado final y formamos el ángulo teta, un ángulo positivo. Le decía que depende cómo yo abra este ángulo que está aquí. Porque imagínense, tomando un ejemplo bastante similar, trazamos una recta así, una semirrecta, y colocamos, este es mi lado inicial, y digo, este de aquí es mi lado final, ¿ya? Este es mi lado final. Puedo yo plantear el ángulo de esta forma. Iniciar aquí, pero terminar así. ¿Se da cuenta? Ya no lo empecé así, ¿ve? Ya no lo hice así, sino que lo empecé del otro lado. No está mal, el ángulo está bien. Pero mire, si yo empiezo del otro lado, me estoy abriendo esto en sentido que horario. Piense en su reloj. Así va marcando, ¿no? Sentido horario. Cuando yo el ángulo lo abra en ese sentido, la convención de signos me dice que ese ángulo es negativo. Significa que yo aquí tranquilamente puedo especificar que está el ángulo, por ejemplo, menos beta. Ese ángulo es negativo y no pasa nada. Va a depender de cómo me lo especifique en el problema. En trigonometría va a encontrar a veces ejercicios que le van a decir, calcúleme seno de menos 30 grados. Ya. Obviamente esto también se lo puede resolver por identidades, pero simplemente usted dice, bueno, ya, cuando lo llevemos al plano cartesiano, el 30 grados no se abre en sentido antihorario, sino que se abre para abajo. Y de ahí pues podemos buscar una relación para volver ese ángulo positivo. O sea, hay varias formas de poderlo trabajar. Así que vamos a tratar de revisar todas esas herramientas que puedo utilizar. Más que todo para poderme defender. Porque a veces de los nervios o de lo apurado que está o de lo que se le olvidan las cosas, y eso es otra de lo que debe trabajar, es tratar de que estudia algo y tenerlo más que todo por lo menos mientras dure el pre. Yo he visto casos de que se saben el tema hoy día, dominan lógica, pasa una semana y ya no se acuerda qué era tal cosa. Y eso pasa bastante, así que trate siempre de, de cómo se llama, alimentarse bien o tomar algún suplemento o ponerse más serio al momento de estudiar, porque es alarmante eso de ahí. Es bastante preocupante porque va a estudiar y luego de la nada se olvida. ¿Cómo?
no, no pega eso en SPOL. El tromo de SPOL no me deja olvidar. Ya, entonces, tenemos eso en sentido horario y antihorario. Si yo lo quiero representar en el plano cartesiano, ya el plano cartesiano usted lo conoce porque ha graficado bastantes veces, ¿ya? Más que todo por lo menos en la parte de funciones. Vamos a poner ahí 0. ¿Ya? Así que bueno, esta zona que está aquí, ¿qué representa para nosotros? Esa zona de aquí, ¿qué representa? Ya, exacto, primer cuadrante. Ya, este para mí representa el primer cuadrante. Ya, ojo, hay algo que sí quiero hacer referencia. El lado inicial siempre está recostado en el eje horizontal hacia la derecha. O sea que si yo quiero trabajar con un ángulo aquí, la referencia que me indica es de que este siempre va a ser nuestro lado inicial. Siempre. Lado inicial. De ahí en adelante, el lado final puede estar ubicado en cualquier región que esté aquí, mire. Obviamente, si está en el primer cuadrante, puede el lado final estar por aquí y el ángulo que vamos a formar pues estaría aquí. Ya, este pues le vamos a poner más teta. Este ángulo está en el primer cuadrante. El primer cuadrante, ¿sí?, está limitado entre el 0 grados y el 90 grados sin incluir. Por si acaso, 0 grados es el eje. No pertenece ni al primer cuadrante ni al cuarto, porque a veces se quedan así como que pensando, chuta, ¿y qué hago con 90? ¿A dónde pertenece? ¿Al primero o al segundo? Tampoco. El 90 grados simplemente es el eje de referencia. Es como que la cerca, lo que divide. Ni al de acá ni el de acá. Simplemente divide a esos cuadrantes. Si yo quiero este cuadrante de aquí, es el segundo cuadrante. Este segundo cuadrante, los ángulos están comprendidos entre 90 grados y el 180 grados. A este cuadrante me estoy refiriendo con esta zona que está aquí. Toda esta zona es el segundo cuadrante. Y por más que esté en el segundo cuadrante, ojo con esto, por más que esté en el segundo cuadrante, siempre el lado inicial tiene que estar en la parte horizontal aquí, en el 0 grados. Así que en el momento que usted quiera trabajar con un ángulo del segundo cuadrante, simplemente el lado final es el que va a estar en este cuadrante. Por ejemplo, así. Y el ángulo que yo voy a querer es este de aquí. ¿Ya? Este ángulo, por ejemplo, vamos a poner beta, es un ángulo del segundo cuadrante. Primer cuadrante, pues vamos a ponerle que es teta, y acá va a ser el valor de beta. Y aquí se generan problemas. ¿Por qué? Porque cuando veamos la parte de trigonometría, nosotros vamos a trabajar simplemente con los ángulos que hacen referencia con la horizontal, porque son los ángulos que realmente me permiten calcular los valores numéricos, ya sea 30 grados, ya sea 45, ya sea 60. Entonces, por facilidad voy a trabajar con esos de ahí, pero sin olvidarme que realmente la referencia está en el segundo cuadrante. Así que por eso es que más adelante va a darse cuenta que aquí yo voy a poner, por ejemplo, 30 grados. Si yo pongo que aquí hay 30 grados, ¿cuánto debería ser beta? Que esa es una de las cosas que sí hay que considerarlas y que son importantes. Si yo dijera, bueno, el ángulo en el segundo cuadrante forma con la horizontal un ángulo de 30 grados, ¿cuánto debería ser beta? Exacto, 150, correcto. Eso hay que, apenas me lo mencionan, yo tengo que recitarlo sin dudar. Otro consejo, no dude. El que duda pierde, especialmente en los exámenes. Porque usted piensa en algún procedimiento
y lo primero que se le pasa por la mente es, no, no, está mal. No, no, así no es. O ve que el procedimiento se le extiende un poco y dice, no, 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 así no debe ser. Y de una desconfía de lo que está haciendo. Entonces, cuando usted duda, pierde. Por eso hay que estar muy seguro de lo que uno está estudiando o lo que vaya a hacer en algún examen. Usted se puede equivocar, pero lo sigue trabajando, sigue haciendo y no pierde tiempo, porque a veces entre dudar ya se está consumiendo tiempo de otra pregunta. Así que trate de tener seguridad en lo que está haciendo para luego no tener problemas. Porque luego me dice, profesor, me faltó una pregunta. Entonces, ¿cuánto saca? 80. ¿Por qué? Porque una pregunta valía 20. Entonces, ahí va dejando puntos botados por falta de tiempo. Nunca debe dejar en blanco algo. Si ya no le alcanza tiempo, pues láncelo. Y si no, pues trate de hacer un par de garabatos para que tenga de referencia. Ya. Por si acaso, hay personas que tal vez no se acuerdan de esto. Pero cuando yo tengo una recta, el ángulo formado es lo que se conoce como un ángulo llano. Y un ángulo llano vale 180 grados. Por eso es que si esto vale 30, esto vale 150. Porque debo buscar los ángulos que sumados me queden 180. Mire, aquí está la recta, mire. Y aquí está la otra recta del lado final. Y aquí estaban los 30. Entonces, de ahí usted puede empezar a jugar con todo eso de ahí. Si el ángulo está en el tercer cuadrante, pues más de lo mismo. Nosotros, en este caso, el lado final lo colocaríamos por acá. Y el ángulo de referencia ahora sería esto de acá. Mire, empezamos por aquí y terminamos por acá. Esto es un ángulo del tercer cuadrante. Pongámosles gamma. Positivo porque se abre en este sentido. ¿Ya? Nosotros vamos siempre a considerar de esa forma. Y si tengo del cuarto cuadrante, no hay problema. Tenemos lado final y la única diferencia es que ahora esto vendría así, ¿ve? Avanza todo esto por acá y nuestro lado final termina acá, ¿ve? Todo ese ángulo valdría, qué sé yo, alfa. Un ángulo del primero, un ángulo del segundo, un ángulo del tercero, un ángulo del cuarto. ¿Qué es lo importante a resaltar aquí? Que siempre 0 grados es el lado inicial. De ahí en adelante, nosotros empezamos a trabajar dependiendo la ubicación del ángulo que me estén dando, ¿no? Pongámosle aquí por si acaso. El tercer cuadrante es un ángulo que está entre el 180 grados y el 270 grados. Y por último, en el cuarto cuadrante, tendríamos un ángulo entre 270 grados y 360 grados. ¿Ya? Listo. Eso para que lo tenga en cuenta. Cópelo, me avisan. Igual la mayor cosa, la cantidad, la gran parte de lo que está aquí está en el libro de fundamentos. ¿Ya? Yo trato de hacerle un resumen o hacerle la traducción de toda esa lata que a veces no entiende o que le da pereza leerlo. ¿Ya? Por eso es que corto y pego cosas del libro para que usted vea que ahí están y que son definiciones que sí se tiene que aprender. Y a eso es lo que le digo, mire, a eso póngale un asterisco, rellénelo, póngalo como importante, especialmente cuando es teoría, ahí, téngalo a la mano para en algún momento que me sirva, ¿no? Para ir trabajando. Ya. Ahora, vamos a darle medida a esto de aquí. Vamos a trabajar con dos sistemas. El primero, que es el que realmente me gusta trabajar a mí, que son los grados, porque es mucho más rápido tal vez ubicarlos en el plano cartesiano. Usted dice, por ejemplo, 300 grados, ya saben en qué cuadrante está. O le dicen 180, sabe a dónde está. 120, sabe dónde está. Pero si le dicen 5 pi cuartos, se queda un rato procesando la información y luego pues empieza a botar la respuesta, ¿no?
Así que vamos a borrar esto de aquí. Por si acaso, si se corta, porque a veces que empieza a garuar por mi barrio, como que se va la electricidad, pero viene enseguida. Así que ahorita está garuando. Cualquier cosa, si se corta, he de regresar. Si no, le he de avisar por el grupo. Eso es lo malo de las lluviecillas. Así que no se alarmen. Si se va y viene, pues me conecto enseguida. Si no, pues les aviso por el grupo. Igual, todo eso igual siempre recuperamos. Cuando pase algo por ahí, igual siempre nos hemos de quedar un rato más después o ahí vemos cómo cuadramos. Así que tranquilos. A ver, vamos a trabajar con dos sistemas. El primero, el sistema sexagesimal. Esto prácticamente es grados. ¿Ya? Aquí creo que no hay misterios. Todo el mundo ha trabajado con el graduador, ¿sí? O el que es completo el transportador, o por lo menos ya sabe y tiene marcadas las referencias, ¿no? Usted ya sabe, por ejemplo, un ángulo de 45 grados, un ángulo de 30 grados, un ángulo de 120 grados, 180 grados, 300 grados. Esta es la medida, grados. ¿Con eso podemos trabajar? Sí. Pero lo malo, lo que juega en contra, es de que en SPOL se acostumbra a trabajar con radianes, especialmente ya en la parte de ecuaciones. A usted le suelen decir, calcule la suma de AP de X de tal ecuación. Y las respuestas son 3pi, 4pi, 5pi, 6pi. Entonces, ahí pues puede generársele un poco el conflicto. ¿Qué le recomendaría? Si usted ha trabajado con grados durante toda su vida de colegio, tal vez sígalo trabajando y al final hace una conversión. Ya vamos a analizar cuál sería esa relación que tenemos ahí. Y al final pues marca su respuesta. Si quiere adaptarse a lo que dice Spol, pues empieza a trabajar con radianes, que creo que sería la mejor salida. ¿Ya? Y así nos evitamos estar convirtiendo y perdiendo por ahí un par de minutos importantes, ¿no? Entonces, grados sexagesimal son estos. Y el otro, que sería el sistema que toma como referencia a los radianes. La pregunta del millón, y que creo que muchas personas no saben, es ¿qué es un radián? ¿Ya? La gente piensa que es una palabrita que no pasa nada y que la deja botada. ¿Qué es un radián? Sí, claro, el factor de conversión es pi es igual a 180 grados. Ya vamos a analizar eso. Ajá. Primero quiero definir los grados y luego, pues, ¿qué es el radián? A ver, alguien que se acuerde, a ver, ¿qué es un radián? Una medida estándar. Ya, más o menos, más o menos, más o menos. Ya, ¿alguien sabe la equivalencia en grados de un radián? Ya, por ahí más o menos. Una vuelta. Ya, una vuelta no. Una vuelta son 360. A ver, mire, esto es súper importante. Un radián es una medida adimensional, porque no tiene medida, es una relación, pero que se tiene que cumplir esto obligatoriamente. 50, ya, es como 57 punto algo. A ver, tengamos en cuenta esto. Si yo trazo una circunferencia, así, de esta forma, sabe que tenemos un centro, ¿no? Un centro O. ¿Cuánto vale de aquí a acá? De este centro a cualquier punto de la circunferencia. Esto vale R, ¿sí? Eso vale radio. Lo que me dice que el radián es aquella medida, aquella abertura, de tal forma que
el arco sea igual que el radio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mire, es como que usted tome esta medida de aquí a acá y la comparta en este contorno. Es como que quiere que ahora este arco, que estoy pintando de negrito, también mida R. Imagínense que usted toma una cuerda y toma punto de referencia, y esa medida lo que hace es rellenar el contorno de la circunferencia. Entonces, esta abertura en la que el radio se vuelve el arco de la circunferencia se conoce como un radián. ¿Ya? Eso es un radián. ¿Lo sabían o no? Bueno, hay algunos que tal vez no lo conocían, pero eso es un radián. Y si usted quiere saber cuánto equivale eso a grados, usted lo que tiene que hacer es esto de aquí, mire. Un radián va a ser igual a 180 grados dividido para el número pi. ¿Sí? 180 grados dividido para el número pi. Obviamente que el número pi, para que este radián sea exacto, tiene que tomarlo con todos sus decimales. Aquellos que tengan la calculadora, que puede sacar fracciones, usted tranquilamente pone 180 dividido para pi, o 3.1416 y todos los decimales, y esto pues, ¿cuánto le va a quedar? ¿Alguien si tiene la calculadora a la mano? ¿Cuánto le quedaría? 50, ya, eso, ya. Entonces, más o menos, aproximadamente, sería 57,29 grados, ¿no? Eso es aproximadamente. De ahí, pues, esto se lo puede transformar a minutos, segundos, pero bueno, eso pasa a un segundo plano porque no vamos a trabajar con decimales. Siempre vamos a trabajar con ángulos notables. Pero ahora solamente para definir qué es básicamente un radián. Es el ángulo o la abertura de tal forma que el arco mide igual que el radio de la circunferencia. Eso es un radián. Esta abertura. Ese es el radián. ¿De dónde sale la equivalencia de que 180 son pi radianes? Pues sale de aquí, mire. Si es que yo trazara su diámetro, más o menos así, y yo vengo y tomo esto como una sección estándar, como que diga, a ver, esta es la medida, y yo empiezo a trazar de esta forma, y empiezo a decir, tuc, esto para mí es otro radián, así que aquí por acá hay un radián, y de aquí para acá tomo otra nueva referencia, mira, tuc, esto también mide un radián. Esto que está aquí también es parte del radián. Y aunque parezca increíble, esto en radianes es la parte decimal del número pi. Por eso es que para rellenar todo lo que está aquí, lo he completado con pi veces radianes. De ahí sale la equivalencia. 180 grados es pi veces radianes. O sea que para completar los 180 he tenido que colocar 3 radianes y 0,1416, todos los decimales de pi. Entonces, prácticamente yo puedo sacar una equivalencia. 180 es igual a pi radianes. Y este es el factor de conversión que para mí va a ser súper importante para ir de un lado a otro, para convertir rápido, básicamente. De ahí en adelante, pues la palabra radianes como que la olvidamos y podemos decir que pi es igual a 180 grados, ¿no? Porque en el fondo pues sabemos que el radián pues simplemente es la unidad y eso pues lo podemos un poco hasta suprimir.
Así que el factor de conversión es este de aquí. La regla, si es que usted quiere transformar de un sistema a otro, pues básicamente sería así. Mire, si usted quiere trabajar y convertir 45 grados, siempre va a tener que multiplicar por un factor de conversión. Sería 45 grados multiplicado por, y va a decir, como los grados están arriba, en la parte de abajo tengo que colocar 180 grados. Y en la parte de arriba su equivalencia, que en este caso sería pi. Bueno, pi radianes por el momento. De ahí en adelante ya no vamos a escribir radianes. Pero ahora para que lo tenga claro. Con esto pues se simplifican los grados, se simplifican. Y pues me quedaría pues, ¿no? Sería quinta 9. Acá sería quinta 36. Acá sacamos novena 1. Acá sacamos novena 4. Significa que 45 grados representa pi cuartos de radianes. Y así yo puedo divertirme convirtiendo cualquier ángulo que me vayan a dar. No necesariamente tiene que ser notable para que usted diga, ah, lo podemos convertir. No, puede cualquier ángulo convertirlo. Obviamente que por facilidad tiene que ser notable para cuestiones de ir resolviendo algún tipo de ejercicio. Pero por ahora me sirven estos ejemplos, ¿no? El 30 grados. Ya una vez que yo manejo esto, digo, a ver, el grado está arriba, en la parte de abajo pongo 180 grados y en la parte de arriba pongo pi radianes. Cancelamos los grados, cancelamos un 0, tercera 1, tercera 6. ¿Qué podemos decir? Que esto vale pi sextos. Ya, pi sextos de radianes. Y así pues yo continúo, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si quiero ahora ir al revés? ¿Qué pasa si me dicen, bueno, tome, trabaje con 7 pi tercios? ¿Cuánto es 7 pi tercios? Entonces, ahora lo que voy a hacer es al revés. Como el pi está arriba, en la parte de abajo voy a poner pi y en la parte de arriba voy a colocar 180 grados. Obviamente aquí tiene que ser pi radianes para que acá también con mi radian se cancele, ¿no? Se van los pi y diríamos tercera 1, tercera 60, ¿no? Sería 60 grados por 7, sería 42 y agregamos un cerito. Ya, así. ¿Qué es lo que se tiene que acordar? El factor de conversión. Ya. Con eso usted puede ir tranquilamente. Si le gusta trabajar en radianes, convierta a radianes y trabaja. Si le gusta en grados, convierta a grado y sigue trabajando. Eso ya obviamente depende de con qué se sienta más cómodo usted. Especialmente los del primer cuadrante sí debo aprendérmelos un poco de memoria, así que los voy a colocar aquí. Voy a colocar en esta parte lo que sería, qué sé yo, X grados. Y acá vamos a colocar ya prácticamente Y en radianes, ¿no? Es el mismo número, por si acaso. 0 grados sería 0 radianes. El otro ángulo notable sería 30 grados. 30 grados, y yo siempre lo pienso así. 30 es lo mismo que 180 dividido para 6. O piense, no tome el 0, tome, en lugar de 180 tome 18. 18 para 6, 3, 30. Entonces, el 30 grados es lo mismo que pi sextos radianes. Belleza. 45 grados. 45 grados, bueno, ya lo sacamos acá. 45 grados es 180, la mitad, 90. Y la mitad de 90, 45. O sea, saqué 2 veces mitad. Mitad de pi es pi medios. Y la mitad de pi medios es pi cuartos. Ya, belleza. Pi cuartos de radianes. Si yo quiero sacar 60 grados, ¿qué hago en 60 grados? Lo mismo. 18 para 6, 3. Entonces, significa que sería pi tercios de radianes. Y el último es el 90 grados. Si yo tengo 90 grados, es la mitad de 180. Entonces, esto sería pi medios radianes. Y esto pues serían los ángulos notables de lo que para mí sería el primer cuadrante.
Después de esto yo puedo empezar a combinar para luego, obviamente, poder hacerlo un poco más rápido. Por ejemplo, si me dicen 210 grados, eso no es verdad que como esto es 21, esto es lo mismo que 7 por 30. Y me sirve porque sería 7 pi tercios o sextos. Sextos. Entonces, ya está seguro, mire. 210 grados es lo mismo que 7 por 30 y el ángulo notable obviamente es 30. Significa 7 multiplicado por pi sexto son 7 pi sextos. Y así lo puede hacer lo más rápido posible. Sin estarse complicando, sin estar ahí inventando cosas raras, lo va sacando. Si usted, por ejemplo, le dicen, a ver, ¿cuánto vale 11 pi sextos? Esta es otra cosa también que lo puede ayudar. Yo sé que esto tiene una equivalencia. ¿Cuánto vale pi sextos? 30 grados, correcto. ¿Y 30 por 11 cuánto le queda? Bueno, 11 por 3, 33 y agregamos un 0, 330. Belleza. Entonces, así yo tan tranquilamente puedo hacerlo. También me suelen colocar, qué sé yo, 5 pi cuartos. Fácil. ¿Qué es lo que hago? Como que lo desgloso y solamente agrupo lo que me interesa. ¿Cuánto vale pi cuartos? 45. ¿Cuánto es 45 por 5? 40 por 5 sería 200 y 5 por 5, 25. Estamos hablando de 225 grados. Y así trato de ayudarme, más que todo a hacerlo rápido. Como le digo, todo esto por lo menos es cuestión un poco de práctica, hasta que ya usted mismo vaya dominando estos temas. ¿Le puede, se puede demorar? Sí, pero va a depender pues de lo que realmente usted estudie. Entre más estudia, mejor lo toma de referencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, aquí igual le voy mostrando el libro, que es básicamente lo que dice, mire. Ahí trabaja, y ahí le explica lo mismo del radian, mire, radio, tal, y le ponen ahí. Eso es un radian. Esto es lo que decía el compañero, una vuelta. Una vuelta es básicamente completar todo desde el lado inicial hasta acá, pues, ¿no? Y eso, pues, ¿qué sería? Sería 2pi. Sí, 2pi. Aquí ellos le ponen la longitud del arco de una circunferencia, sería el perímetro. La longitud es pi por el radio. Pi por el radio, r por teta. Estoy poniendo el s por lo de aquí. Cuando usted quiera saber cuánto vale en medida el arco, siempre es r por teta. Entre más abertura tenga, más grande va a ser ese arco. Eso es importante. A ver, esto lo quitamos. A ver, tendríamos su plano cartesiano. Y le decía esto de aquí. Si usted toma como referencia toda esta abertura, termina siendo 360 grados, o lo que es lo mismo, 2pi. ¿Ya? 2pi. Si nosotros tomáramos como referencia una circunferencia, vamos a ponerlo por aquí, esta circunferencia, y hacemos otra vez. Ahora no es un radián, ahora simplemente son cualquier punto que yo tome. Aquí colocamos un punto, obviamente esto es R, y de aquí para acá también va a ser R, ¿no? Si yo quisiera saber cuánto vale esta medida, mire, la voy a pintar así para que se entienda que esto es a lo que me estoy refiriendo. Quiero saber cuánto vale esta longitud. Esto se conoce como la longitud de un arco. ¿Ya? Obviamente, esto genera un ángulo teta. Y esto obviamente tiene que estar en medidas radianes. Si usted quiere saber cuánto vale el arco,
el arco siempre va a ser igual a R multiplicado por teta. Significa que la longitud de una circunferencia, o lo que es lo mismo, el perímetro de una circunferencia, sería el radio R. ¿Y cuál sería el ángulo para rellenar todo este contorno? ¿Cómo yo logro rellenar todo el contorno? ¿Con qué ángulo? Con 360. Ya, que 360 se convierte en 2pi. Y esta es la famosa fórmula que usted se aprende de memoria. 2πr. Este es el perímetro de la circunferencia. Eso lo vamos a utilizar más en geometría. Por ahora simplemente es como referencia para que lo tenga presente. ¿Ya? Eso es lo que le mencionan aquí. ¿Ya? Y esto pues era ya lo que le había mencionado. De 0 a pi medios o de 0 a 90, primer cuadrante. De pi medios a pi, de 90 grados a 180 grados, el segundo cuadrante. Pi hasta 3 pi medios, o si no de 180 a 270, tercer cuadrante. El 3 pi medios y el 2 pi serían 270 a 360, cuarto cuadrante. Y simplemente lo que es el 0, el 90, el 180, el 270 y el 360 son respectivamente el eje nada más. Tanto el eje positivo de las X, eje positivo de las Y, negativo de las X, negativo de las Y. No pasa nada con eso, simplemente piénselo como la cerca. ¿Ya? Es la cerca de eso de ahí. ¿Ya? Así que bueno, vamos a ver ahora la clase de ángulos que me pueden plantear. Clases de ángulos. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Vamos a cortarlo y poner el ejemplo. Esta es la primera clasificación. Ángulos coterminales. ¿Qué es un ángulo coterminal? Pues son aquellos ángulos que tienen los mismos lados inicial y lado terminal. El mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Y ahí podemos tomar como referencia lo que ya habíamos hecho antes, bueno, al inicio, más que todo. Pero bueno, vamos a tomar como referencia un planito cartesiano. De aquí en adelante, pues, la mayor representación de ángulos lo vamos a hacer en el plano cartesiano. Ahí, listo. 90. Ya, ese es el plano cartesiano. Ya vamos a poner aquí, mire, siempre. Este siempre va a ser nuestra referencia como nuestro lado inicial. Lo voy a poner LI, siempre. Siempre. Si yo vengo y trazo por acá nuestro lado final, aquí hay un ángulo teta, ¿no? Este ángulo teta sería positivo o negativo. ¿Qué sería para nosotros? ¿Positivo o negativo? Positivo, ya. Eso no hay cómo dudarlo. Si nosotros hiciéramos el ángulo ahora de esta forma, ¿qué signo debe llevar ese de ahí? Ya, negativo, correcto. Vamos a ponerle un ángulo menos beta. Ya. Esto de aquí, ¿ves? Podemos decir que ese alfa y ese beta son ¿qué? Coterminales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque comparten el lado inicial y el lado ¿qué? Final. Eso es un ángulo coterminal.
Y para nosotros, esos ángulos van a ser iguales. ¿Qué significa? Mire, ejemplo. Si usted dice que teta es igual a 30 grados, beta igual a menos 330 es lo que debe valer para que sean coterminales. Entonces podré decir de que teta y de que beta son coterminales. ¿Están de acuerdo todos con eso? Yo dijera que teta vale 30, beta vale menos 330. Estoy como regresando, mire. Si yo digo que este ángulo vale 30, el ángulo que yo voy a formar de aquí para acá tendría que ser 330 grados, pero como lo abro en el otro sentido, pues tendría que ir con negativo. Y de esa forma nos vamos a manejar. Prácticamente los ángulos son iguales. Ya, los ángulos son iguales. La suma de sus valores es 360. En este caso, la suma en valor absoluto tendría que ser 360. Porque, fíjese, si usted suma 30 grados más menos 330 grados, ¿cuánto le termina quedando? Menos 300 grados. Y no es 360, como lo había planteado. ¿Sí se da cuenta de eso? Pero si yo hago valor absoluto del 30 grados más valor absoluto de menos 330 grados, ahí sí me va a quedar ¿cuánto? 360 grados. Es verdad, entre los dos tendrían que sumar 360 grados porque estoy completando la vuelta, pero uno obviamente es con positivo y el otro tiene que ser con negativo. Por eso es que al momento de la suma no va a cuadrar ese valor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Siempre. Cuando hablemos de ángulos coterminales, uno va a ser posi y otro va a ser nega. Eso anótelo. Esas son las cosas importantes que tiene que ir usted aprendiendo a sacarlo. Esos son los momentos claves de cada tema. Y siempre hay de los que dicen, bueno, se cumplirá para todo. Yo siempre pensé en eso. Y siempre me acuerdo de lo que me dijo mi profesor. Nunca piense que todo se va a cumplir. Siempre por algún motivo puede ser que algo falle. Nunca dé por seguro todo. Y especialmente en matemática se puede crear algún contraejemplo. Él siempre me decía, partan de la idea que esto es falso. Y de ahí pues yo iba tratando de desmentir o afirmar lo que ya había pensado, ¿no? Obviamente con el contraejemplo. Y esas son las preguntitas que a uno lo pueden matar. Porque en los controles de lectura le ponen una oración y a veces se le escapa una palabrita o alguna simbología y esa es la que hace que sea verdadero o sea falso. Entonces ahí uno está segurísimo y está contentísimo. Saqué 100. Cuando pone siguiente, 80. Chuta, me equivoqué en dos. ¿En qué dos eran? Pues no se sabe. Creo que el profesor no le genera el reporte, ¿no? Solo creo que es el profesor que puede ver en cuál se equivocó. A ustedes creo que solo le aparece la nota, ¿verdad? En el sistema. Ya, entonces, sería bueno, ¿no? Que tal vez en el circuit le presente en qué pregunta se equivocó, ¿no? Y para que usted diga, ya, es verdad. Porque a veces ni siquiera tiene chance de reclamar. Porque a veces usted dice, estoy seguro de que salía esto y ni sé en cuál me equivoqué porque me pusieron 40 y uno no sabe ni en qué reclamar. Entonces, eso también habría que corregir. Solo cuando está mal escrito algo. Y eso que, bueno, algunos profesores sí corregían, porque en el sistema sí habían errores, ¿no? Esos errores de, el cero creo que no era permitido, cosas así. Y hay algunos que creo que por ahí le iban quitando un par de puntitos, y que en el pre todo es importante. Sí, esas uno tenía que estar con desconfianza también, para tratar de no perder puntos ahí. Ya, a ver, voy a cambiar esto. Vamos a poner otro tipo de ángulo.
Ya vimos coterminales, ahora hay ángulos consecutivos. Si me dicen ángulos consecutivos, ya el nombre le está indicando qué es. En los promedios finales no me quisieron poner los puntos de aptitud. F. Pero es que, bueno, es que no se sabe cómo es por el tomo de referencia en base a eso. Ya solamente toca aceptar las decisiones y ahora sí, tratar de no depender de eso. Tratar de aprobar ahora sí, de una. Porque si no, vamos a estar asustados. Ya, el nombre lo indica, ángulos consecutivos. Es un ángulo que va a estar a continuación del otro. O como dice aquí, dos ángulos de un mismo plano son consecutivos cuando lo único que tienen en común son uno de sus lados. O sea, mire, esto. Si yo tomo como referencia esto y lo tomo como lado inicial y de aquí para acá tomamos como referencia, sería el lado final, generando un ángulo de, por ejemplo, teta. Y ahora nosotros vamos a tener esto. Van a compartir un único lado. Este lado final se va a convertir en el lado inicial del otro ángulo. Por ejemplo, así, ¿ve? Lado final. Ya. Le puse con colores para que se note, mire. Lo de negro era este ángulo teta y lo de azul puede ser este ángulo beta. Ahí yo puedo decir que alfa y beta son consecutivos. Y ojo, antes que por ahí vea que porque lo grafiqué aquí me va a decir, entonces van a sumar 90 grados. No, no siempre, no siempre. Para que sean consecutivos simplemente, donde termina uno tiene que iniciar el otro, independientemente de cuánto me dé sumado. Eso para mí es irrelevante. Solamente debo acordarme de que tiene que estar uno a continuación del otro. Eso para mí es un ángulo consecutivo. Esto ya me imagino que esto sí lo recuerdan. ¿Qué es un ángulo complementario? ¿Qué son ángulos complementarios? Aquí creo que sí. Ya, chévere. A ver, los leo. ¿Qué son ángulos complementarios? Los que suman. No, no 180. Ojo, ahí sí ya me fui de más. La suma, ya, 90. Ya, exacto. Complementarios son los que sumados me dan 90. Los que me dan 180 tienen otro nombre que también existe. Entonces dice, dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus medidas constituye la medida de un ángulo recto. Y mire, mire, y póngale cuidado a esto. A mí lo único que me interesa es que los ángulos sumen 90 grados. No me interesa que sean consecutivos, ¿ya? Y ahí puede estar una pregunta de lectura. Le pueden decir que el ángulo complementario es cuando tengo ángulos consecutivos que suman 90 grados. Esa palabra consecutivos lo hace falso. Porque yo puedo tener esto, mire. ¿Ya? Y lo dibujo así porque es como que en lo que más se ve. Usted, por ejemplo, si tiene un ángulo de 90 grados aquí, aquí, por ejemplo, tiene 30 grados y aquí va a tener 60 grados. Yo puedo decir que 30 grados y 60 grados son complementarios. ¿Está de acuerdo? 30 y 60 son complementarios. Y mire que no son consecutivos, ¿no? Así que realmente puede ser que lo sean, puede ser que no. Cada uno puede estar por su lado. La única alternativa que tengo es que sumen 90. Eso es lo único que debo tratar de que se cumpla sí o sí.
Mira, ejemplo, si los ubico aquí, ponemos el lado en común, bueno, el lado ahí, este de aquí, y el lado en común sería este. Podemos, por ejemplo, decir aquí teta, y aquí podemos decir beta. Si yo estoy seguro de que aquí hay 90 grados, ya, si aquí hay 90, pues aquí diríamos que esto es complementario. Entonces, ahí teta y beta son complementarios. ¿También puede estar por su lado? Sí. Tranquilamente un ángulo puede estar así. Podemos decir de que aquí está teta positivo. Y de aquí para acá podemos decir que está beta. Si yo aseguro de que teta más beta son 90 grados, entonces diré que son complementarios. ¿Ya? Como les dije, lo único que me interesa para que sean complementarios es que la suma sea 90 grados. Da igual si es que están cada uno por su lado, como en un triángulo, o que estén consecutivos, o que esté cada uno por su lado, ¿no? Da igual. Si los dos suman 90, de una complementaria, sin dudarlo. ¿Ya? Y eso, pues, como le digo, puede ser una preguntita ahí de control de lectura. Algo que ya no cuadre usted, ya, F. Ahora, suplementario. Ya, ¿qué es suplementario? Ya me imagino que ya, eso sí, lo saca rapidito. ¿Qué debe pasar para que ángulos sean suplementarios? Y si entra, creo. Suman 180. Y si alfa y beta suman 90, a ver, y si hay alfa, beta, gamma que suman 90, no. En este caso, para que sean complementarios, deben ser solamente dos, para decir que teta es complemento de B, o de beta, y también poder decir que beta es complemento de teta. Pero si usted ya tiene, qué sé yo, 6 ángulos, no es que este es complemento de todos, no. Solamente cuando me piden eso de verificar si son complementarios es para decir, él es complemento de él, ella con él y él con ella. Ahí son complementos. O no, pues como ahora les gusta, dos, tres en una relación, pues ya eso es otra cosa. ¿Ya? Suplementarios. Sería dos ángulos son, exacto, eso ya son suplementos. Sí, dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus medidas constituye la medida de dos ángulos rectos, o sea, alfa más beta igual a 180. Y otra vez, no necesariamente tienen que ser consecutivos, ¿no? Tranquilamente yo podría hacer que la suma valgan tanto y no pasa nada, pues, ¿no? Entonces, pongamos acá la referencia. Voy a poner ahí un ángulo en esta forma, lado inicial, lado final, y voy a poner aquí mi ángulo teta. Y para más o menos rellenar, vamos a poner por aquí beta. Entonces, si yo digo que teta más beta suman 180 grados, ahí yo puedo decir de que teta y beta son suplementarios. ¿Ya? Ahí. Dos ángulos consecutivos son suplementarios. Eso sí es falso, sí. Sí, eso sí. Eso es falso. Si a usted le dicen dos ángulos consecutivos son suplementarios, eso es falso. ¿Por qué? Porque consecutivo lo único que me obliga es a que uno esté a continuación del otro, no que la suma me dé algo. Entonces, hay casos en que sí sea verdad
y hay casos en donde sea falso. Como hay casos donde es falso, eso es una contingencia, y la contingencia es algo no válido, entonces falso, de cabeza. Entonces, eso son las preguntas que a veces a uno lo hacen como confundirse, porque uno como que, es que se acuerda de una definición y también se acuerda de la otra definición, y ahí está como en un dilema. A ver, ¿cómo era? ¿Era así? ¿Era así? No, así. Y después ya se hace una sola y F, se fregó. Entonces, consecutivo, un ángulo a continuación del otro. Comparten un mismo lado. Ojo con eso. Para que sean consecutivos, comparten un único lado, ¿sí? En común. Complementario, dos ángulos que sumen 90. Suplementario, dos ángulos que sumen 180. Easy. Vamos a otro tipo de ángulo. Que sería el ángulo adyacente. Vamos a pegar por aquí. Quitamos y pegamos. Dos ángulos son adyacentes cuando son consecutivos y suplementarios. Aquí prácticamente tenemos que hacer que se cumplan dos condiciones. Para que el ángulo sea adyacente, tiene que ser consecutivo y suplementario. O sea, que un ángulo esté a continuación del otro, pero que adicional a eso formen 180 grados. Entonces sería algo más o menos así. Trazamos una recta y en algún lugar de esa recta trazamos una semirrecta. De ahí pues vamos a formar los dos ángulos que me están pidiendo. En este caso puede ser teta y de aquí para acá puede ser beta. Aquí estoy seguro de que beta y teta son adyacentes. Fácil. Solo acordarme de eso. Para que los ángulos sean adyacentes, tienen que ser consecutivos y suplementarios. Ahí sí no hay vuelta atrás. Ahí sí, obligatoriamente se debe dar eso. Mire, si le preguntan esto, ¿usted qué responde? Todo ángulo adyacente ¿sí? Es formado por dos ángulos agudos. ¿Qué dicen ahí usted? Todo ángulo adyacente es formado por dos ángulos agudos. Ya, falso. A ver, ¿qué dice la mayoría? ¿Qué dice el pueblo? Ya, a ver. De por sí, parto de esto, ¿no? Quiero ángulo adyacente. Yo sé que este adyacente es, obviamente, consecutivo y suplementario. ¿Es o no es verdad que un ángulo agudo es menor que 90 grados? ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo ángulo agudo es menor que 90. Ojo, menor que 90. No incluye 90. Menor que 90. Significa de que si yo a esto lo multiplico por 2, de este lado lo multiplico por 2. O sea que dos ángulos agudos
siempre van a ser menor que ¿quién? Menor que 180. Entonces, como es menor que 180, no puede ser suplementario. Entonces, ya no me cumple esto, ya no es adyacente. Chao. Entonces, esto efectivamente era falso. Falso como la propuesta de la... Bueno, sí, sí vieron los debates. Todo 12. Ni sé qué lista será la 12. Pero bueno, ya. Pero esas son el tipo de preguntas que tal vez a uno por ahí lo pueden llegar a sorprender. Porque me mezclan algunas características. Y hay veces que uno se queda como que, ¿qué hago? Pues voy apelando un poco a las definiciones y voy tratando de llegar a algo. ¿Ya sabe por quién votar? Ni idea todavía. El último día, ahí vemos qué tiro. O a ver qué dicen las encuestas, porque al final después van a empezar a lanzar las encuestas y algo, a ver qué se puede hacer. Ya me gradué, sí, ya me gradué. Soy un sobreviviente de spoil. A ver, pongamos el último tipo de ejercicios. ¿Qué se siente? Se siente bien. El día después de haber terminado, dormí hasta tarde. Fue bacán. Fue como que nivel desbloqueado. No le miento, ese día dormí tranquilo, pero abrí mis ojos y me levanté asustado. Dije, miércoles me quedé dormido. Y después, pensándolo, no, pues ya terminé. Ese fue un momento épico. Exacto, ya pasé el juego. Sí, pero de ahí pues es chévere porque ya es como que termina una etapa. ¿Cuánto me gradué? Creo que ya 3 años. Sí, porque el otro año ya se perdió, pues fue un año ya que pasó. Siempre pienso en dos, es porque el año pasado ya F, pues, ¿no? Ya se fue volando. Uno empieza a valorar. Sí, se podría decir que sí. Uno empieza a valorar un poco el poder dormir, pero le digo que, en serio, Spoil deja muy traumado. No puedo dormir bastante. Siempre, me acostumbré cuando estaba estudiando a dormir entre unas 5, 6, incluso a veces hasta 4 horas. Entonces, como que ese es mi rango para dormir. Tal vez no puedo dormir más. Hay veces que sí, pero en la mayor cantidad de veces como que es lo mínimo que necesito para, ¿cómo se llama? Estar normal, ¿no? Sin estar cansado ni nada de esas cosas. ¿Valió la pena? Sí, obviamente. Siempre vale la pena estudiar, independientemente de dónde sea. Ya sea que estudie en SPOL, en la estatal, católica, UES, donde sea. Lo que interesa es que estudie. Se graduó. Sí, se podría decir que sí. Sí, se podría decir que sí. Me tomó 5 semestres y medio. Bueno, no 5 semestres, 5 años y medio. Pero fue por cuestiones del cambio de la forma en graduarse. Porque justamente cuando yo ya estaba para graduarme, cambiaron la forma de graduación. Ya no se podía hacer la tesis mientras la cursaba el último semestre, sino que obligaban a que uno en un semestre, que se llama materia integradora, usted si ve en la malla, la última línea se llama materia integradora y ve dos más. Como nosotros estuvimos en ese cambio, no pudimos terminar la malla con las materias suficientes para ver la materia integradora. Así que a todos los que nos tocó graduarnos en esa época, nos tocó quedarnos
un semestre más prácticamente. O sea, terminamos la malla en los 10 semestres como normalmente era antes y un semestre más por cuestiones de la graduación. Ahora, ya las mallas prácticamente están para 8 semestres, 4 años. Y en el último, prácticamente usted termina viendo 3 materias. O sea que usted está para graduarse en 4 años. O sea, ya está diseñado para que se gradúe en 4 años. No hace frío. No, nunca me quedé. Casi, pero no. Siempre digo, 2 veces me fui a recuperación y las 2 veces aprobé, di la vuelta, pero sí estuve súper asustado, súper asustado. O sea, quedarse para recuperación y saber si uno se puede quedar, pues es complicado, pero salí adelante. Bueno, más que todo la primera vez, porque mi primera vez que estuve asustado fue en física, en primer semestre. Entonces era como que estaba nervioso, pero lo aprobé. De ahí la otra vez que me fui a recuperación fue ya cuando estaba por séptimo semestre, octavo semestre, y prácticamente sabía que le iba a aprobar, porque había sacado bajo por un proyecto que obviamente siempre cuando lo haces con más personas, eh, si te toca con personas irresponsables, pues obviamente tu nota se ve afectada. Entonces, eh, sacamos malo porque no cumplimos con algunas cosas, porque teníamos que hacer un ensayo y las personas no tomaron los datos bien, entonces se complicó todo, pues y tocó presentar el proyecto medio mal. Y nos pusieron bajo, pero al final de cuentas, pues en la recuperación la aprobé y ya, no pasó a mayores. Eh, ¿Cuántas materias uno se muere en el semestre? Mire, siempre digo, todo depende de cada persona. Yo era feliz con 7 materias. Yo era feliz porque no tenía tiempo para nada más. Con eso yo era feliz. ¿Por qué? Porque también adelantaba materias. Yo estaba en la segunda línea y yo ya veía una materia de la tercera. Y cuando iba a la tercera, iba a una materia de la cuarta. Incluso traté de adelantar una de séptimo semestre. Entonces yo iba así, ese era mi ritmo. O sea, a mí me gustaba estar bastante presionado, porque así como que no perdía tiempo y me sentía como que estudiaba, ¿no? Sigue vivo. Sí, seguimos vivos. Bueno, parece que estoy vivo. Ni con 3 puedo. Pero ojo con lo que le dije al principio. Cada uno tiene que ir a su ritmo. Eso depende de cada persona. Yo me sentía a gusto con bastantes materias. Hay personas que tienen otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, yo no trabajaba, yo solo lo único que tenía que hacer era estudiar, entonces por eso tomaba bastantes materias. Si hay alguien que necesita trabajar y tiene que estudiar, pues obviamente no va a agarrar 7, va a agarrar 3, 4 materias. Va a ir más lento, pero va a ir aprobando y sigue trabajando y pues y luego se gradúa independientemente del tiempo. No importa si se gradúa en 5 años, si se gradúa en 6, se gradúa en 7, lo importante es que logre sacar su título, ¿no? 10 años. 10 años usted ya de querer es salir de Espol. Usted mismo ya dice, ya Espol, ya libérame. Sí se puede trabajar y estudiar, eso depende de cada persona, pero si tiene que trabajar y estudiar, pues agarre pocas materias, eso sí le puedo decir. Sí, 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 sí tuve novia, bastante tiempo, la verdad. O sea, ella también era de Espol, así que todo normal. Incluso era de mi misma carrera, así que lo mismo que sufría ella, sufría yo, así que estábamos ahí como que ayudándonos mutuamente para sobrevivir en Espol. Momentos sad. Sí, no, pero ya todo bien, todo bien, todo correcto. No, nada, nada que ver. Chicos, ya regreso.
No, sí. No, ya hubo hace rato, ya. Ya fue. A ver, mire. Ángulos opuestos por el vértice. Ah, ya, no, aquí no necesito hacer eso. Ya, si me piden ángulos opuestos por el vértice, es prácticamente un ángulo que se forma cuando yo cruzo dos rectas. Eso es todo, básicamente. En este caso, mire, podemos trazar así, dos rectas. Una por aquí y otra por acá. Ya. Y todo va a depender de qué ángulo tome como referencia. Ejemplo, mire. Dice, dos ángulos se dicen opuestos por el vértice. Este es el vértice. El punto que tienen en común es el vértice. Cuando los lados de uno son semirrectas opuestas de los lados del otro, verificándose que A es igual a B. Lo que le dicen es, por ejemplo, esto, mire, este lado y este lado son las semirrectas para un ángulo y esta de aquí con la de acá son semirrectas para otro. ¿Ya? Pero prácticamente lo que voy a decir o lo que más me interesa es esto de aquí. Si yo digo que esto es alfa, esto es beta, puedo concluir de que alfa es igual a beta. ¿Por qué? Porque como le digo, comparten el mismo lado, mire. Este lado es el mismo lado que está acá. Y este lado es el mismo lado que está acá. Lo de azul y lo de rojo forman alfa. Lo de azul y lo de rojo forman beta. Como están formando lo mismo, significa que esos ángulos son iguales. A eso se conoce como ángulos opuestos por el vértice. Yo le recomendaría que haga esto, mire. Del ángulo pasa por el vértice y con este lado es igual. Alfa es igual a beta. También se puede formar ángulos opuestos por el vértice en esta parte. Sí, ve, mire, aquí ve. Aquí yo puedo formar teta y aquí puedo formar gamma. Y también podemos decir de que teta es igual a gamma. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Tranquilamente. Sin necesidad ahí de estar sufriendo, ¿no? Prácticamente ahí tenemos el último tipo de ángulos que me interesa. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya? Confirmen. Ese de ahí es fácil. Incluso en geometría se lo puede extender un poquito más. Ahí se lo puede extender un poquito más. A ver, vamos a revisar esto de aquí. Miren, vamos a ver esto de la autoevaluación para ver qué trip. Como le dije, esto le recomendaría que lo revise. Para que como que practique también para los controles de lectura. Al final de cada sección hay unas preguntas. A veces hay que desarrollar, a veces hay que simplemente responder verdadero, falso, o cosas así, ¿no? A ver, creo que es basado en esto. Un poquito más pequeño. Ya, ahí sí se lee, ¿no? Dice, considere los ángulos de la siguiente figura y califique la proposición dada como verdadera o falsa. Entonces, aquí me dicen que tengo el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta y el ángulo delta, ¿no? El ángulo cuya medida es alfa está en su posición normal. ¿A qué nos referimos con esto de posición normal? ¿Qué app es esa? ¿Cuál app? ¿La que el PDF? Sí, es lo del Acrobat Reader, el típico. En cada, ya, a ver. Sí, bueno, el positivo también se lo podría considerar. Lo que le están tratando de decir es que el ángulo está medido con referencia a lo que le dije siempre, el eje horizontal, y que desde ahí tú me eleve hacia cualquier posición. A eso se refiere con una posición normal. Si se da cuenta de que beta está como desplazado, mire, beta está aquí, y el lado inicial no es la horizontal. Si se da cuenta de eso. Entonces, a eso se refiere.
con que el ángulo alfa está en su posición normal. Entonces, esto es verdadero. Estamos bien. Beta es igual a pi medios radianes. Interesante. Beta es igual a pi medios radianes. ¿Cuánto es pi medios radianes? Exacto, sería 90. Esto ni queriendo es 90, ¿no? Si se fija de que este ángulo beta tiene estos 90 grados, estos 90, más un conchito más. Entonces, eso descartado. Entonces, esto es falso. Le dicen, los ángulos de medida alfa y beta son consecutivos dado que son adyacentes. Los ángulos alfa y beta son consecutivos dado que son adyacentes. ¿Qué opinan ustedes? Eso es verdadero, ya. Y aquí quiero hacer énfasis en que, si se da cuenta que ahí hay una condicional. Si no, esta es la condicional. El dado que. Significa que, ¿quién es el antecedente? Exacto, son adyacentes. Mire, este es el antecedente. Son adyacentes. ¿Sí? Después del dado que viene el antecedente. Entonces, son adyacentes. Por lo que se nota, sino porque acuérdense que para adyacente era cuando eran consecutivos y que también eran suplementarios. Si se fija, esto es una recta, mire. Y prácticamente, si yo sumo este ángulo con este, terminamos sumando 180. Entonces, esto es verdadero, entonces verdadero, porque los ángulos alfa y beta son consecutivos. ¿El alfa y el beta está a continuación del otro? Sí. Entonces sería 1 condicional con 1 y eso me queda 1. Así que esto es verdadero. Pero ponga la atención a las estructuras cuando tenga que validar algo porque a veces me esconden alguna forma lógica por ahí, ¿no? Por eso le digo que esto es importante para que uno vaya poniéndose de avispado, ¿no? Siguiente. Los ángulos de medida beta y teta no son opuestos por el vértice, pero los ángulos de medida alfa y teta sí lo son. Aquí también hay esto es una conjunción. Bueno, por ahora les digo, por si acaso, el pero es una conjunción, o sea, se cumple esto y se tiene que cumplir lo de acá. A ver, veamos. Beta y teta no son opuestos por el vértice. ¿Qué opinan ustedes? Beta y teta. Ya, eso es verdadero, ¿sí? Realmente, ¿qué tipo de ángulos son beta y teta? ¿Qué tipo de ángulos son estos? Consecutivos, ya, belleza, ya, son consecutivos. Aparte de consecutivos, ¿qué más son? Ya, exacto, ya, está bien, está bien. Ojo, ¿me dicen suplementarios? Sí, belleza, son complementarios, son suplementarios. Pero si son consecutivos y suplementarios, también se convierten en ¿qué? En adyacentes. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo cae todo ahí? Entonces, en este caso, esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque aquí dice no. Entonces, esto es verdadero. Los ángulos alfa y teta sí lo son. O sea, me están preguntando si son opuestos por el vértice, haciendo contraste con lo de acá. Alfa y teta lo son. ¿Qué opinan ustedes? Verdadero. Mira, aquí está, ¿ve? Lo que observa teta es alfa, en esta partecita de aquí. ¿Ya? Importante eso. ¿Sí ven el puntero cuando comparto así la pantalla? ¿Sí se ve la crucecita de esto de aquí o no se ve? ¿Sí se ve? Ah, ya, chévere. Entonces, este alfa es opuesto con el vértice de este teta. Entonces, en este caso, sería verdadero, conjunción con verdadero, verdadero. Ya, seguimos.
Los ángulos de medida teta y delta son complementarios. Los ángulos teta y delta son complementarios. ¿Qué eran complementarios? Que suman 90, ¿no? Que suman 90. Entonces, aquí como esos ángulos se están limitando a un cuadrante, nos acordamos de que esto es 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Esos ángulos suman 90, entonces esto sería verdadero. Y en el de acá me dice que si teta es igual a 30, entonces delta vale 50. ¿Verdadero o falso? Ahí me hacen referencia a lo de arriba también, ¿no? Eso es falso. ¿Cuánto debería ser delta para que esto sea verdadero? Exacto, tiene que ser 60 para poder ser complementarios. Exacto. Si yo sumo 30 con 50 me da 80, entonces no me cuadra esta situación de aquí. Entonces ahí yo digo, algo está mal. Entonces falso. ¿Ya? Aunque no crea, así suelen ser las preguntas de los controles de lectura. Voy a buscar más tarde en los chats que tenemos del grupo pasado las preguntas que pasaron de trigonometría para también revisar. Vamos avanzando y vamos revisando eso para que se den cuenta que no tiene que tenerle miedo realmente. Uno empieza teniendo siempre miedo a todo eso. Repetirla, ya, esto de aquí, mire, ¿qué significa que el ángulo esté en su posición normal? Que inicia, aquí ve, en el 0 grados, como le decía, esto es posición normal. Inicia en 0 grados y termina en cualquier lado. En cambio, beta no lo es porque si se da cuenta que esto inicia de manera vertical. Mire, el lado inicial es esto. Y para que sea normal tiene que ser la horizontal de 0 grados. ¿Ya? Ojo con eso. Amanecida. Amanecida ya empezamos bueno, no sé, depende qué pase este viernes, ¿ya? A ver qué, pero para que vayan viendo cómo es, ¿no? Pero eso sí, ya cuando empiece el pre, ahí sí, todos los viernes o sábados, dependiendo cómo estemos de cansancio. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces que tiene una lección el día jueves y ha estado estudiando, o la prueba es el jueves, entonces ha estado estudiando y está cansado, entonces lo hacemos el sábado. O si no, pues ya ahí va viendo, ¿no? La foto de 23 con... Sí, son bastantes. Entonces, ahí vamos viendo cómo es el cronograma. Una vez que ya esté el cronograma de Spol, ya podemos ir viendo las amanecidas y todo eso. Ahora, pues aprovechemos y descansen por ahora. Después se vienen 11 semanas a full, más las semanas de estrés en las que sube la nota, ¿no? Porque eso también se cuenta. Tendré que comprarme un clon. Sí, alguien que lo ayude, sí. Si alguien tiene que lo ayude, pues sería súper, súper bien. Me tomé 2 semanas de vacaciones. Exacto. 2 semanitas de vacaciones desintoxicándose después. No viene mal. Lo malo es que ya, pues ya estamos cerca. Entonces ahora sí hay que ponerse de nuevo modo spoil. Estudiar full. Desde hoy se hacen ejercicios. Sí, puede ser. Puede ser. Adiós Netflix. Sí, ya tiene que dejar un poco esos hábitos. Ya, bueno, entonces mañana ya empezamos ahora sí con las funciones. Mañana empezamos con esto. Si quiere vaya revisándolo. Le dije que le voy a pasar el libro, así que bueno, vaya revisando esto. Que estas son las que usted normalmente sí conoce, ¿no? Ahí tiene la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Aquí como está en el libro, tal vez va a decir, ¿y qué trip con esto? Nunca me enseñaron así. Bueno, mañana le explico por qué es así. Y bueno, aquí está las referencias que toma, pues bueno, ahí armando los triangulitos. Esto realmente es lo que nos interesa, poder armar esto y que podamos sacar conclusiones como esta. Porque esto sirve, control de lectura asegurado. ¿Ya? Así que bueno, ya mañana continuamos con eso. Déjame parar la grabación.